¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de la Octava Digital? Voy a platicar, por supuesto, con el siempre querido Abraham Mendieta aquí en nuestro canal de YouTube sobre un tema, Abraham, que vaya que llamó la atención de propios y extraños, esta manifestación de el terminas y te vas por parte de un pequeño grupo, pero que supuestamente representa a la gran oposición de México. Y yo lo primero que te preguntaría es, ¿cuál es tu lectura? ¿Cuál es la lectura que le das a una marcha? Caray, hay una pancarta por ahí, tú seguramente la viste, una persona que le dice, AMLO, terminas y te vas, estamos hartos. Pues sí, terminas y te vas, ¿no? Pues sí, mira, más allá de las burlas jocosas que generó este eslogan, que eso se lo dejamos si quieres a las redes sociales que ya hicieron unos memes buenísimos albureando el eslogan, volvemos al tema que tú y yo ya platicamos hace unas cuantas semanas en tu espacio. Volvemos a la falta tremenda de una estrategia a medio y largo plazo por parte de la oposición. A ver, había sectores de la oposición, entre otros el propio Gustavo de Hoyo, el sector empresarial, yo creo, más fuerte anti-AMLO, que llevan planteando desde hace 2 años que el revocatorio iba a ser una batalla política muy importante, que ellos tenían que dar para ir condensando la legitimidad suficiente para, en el momento determinado, poner un alto a lo que ellos llamaban los abusos de la cuarta transformación. Y lo que vimos a lo largo de estos últimos años es que no solo no consiguieron aglutinar la suficiente fuerza para deslegitimar el gobierno de López Obrador y enfrentarse a un revocatorio, sino que de último momento tuvieron que tuvieron que recuperar una vieja herramienta política que es la de la movilización para no afrontar un proceso electoral. Sin embargo, lo que vimos nuevamente fue un pinchazo enorme de la oposición en términos de movilización. O sea, yo, intentando ser generoso, planteé la asistencia de 500,000 de asistentes en la Ciudad de México, pero no vi absolutamente ninguna foto que asegurara que podría haber siquiera 500 personas, 400 personas. Y eso es un fallo estratégico por dos motivos. Primero, porque tienen una herramienta política muy útil, como es el revocatorio de mandato, que si hubieran construido a lo largo de estos años, les hubiera permitido aglutinar a determinados sectores para tener un buen resultado que pusiera en un aprieto al presidente López Obrador, y no pueden hacerlo porque saben que no les da. Y segundo, con esa movilización lo que hacen es quemar a determinados cuadros políticos que sí asistieron. Por ejemplo, a sus cuadros más fuertes. No lo digo yo porque a mí me lo parezcan, pero sí son los cuadros que más presencia pública tienen, como Gabriel Cuadri o Margarita Zavala, que convocaron y se presentaron en esa marcha de 500 personas. Al final, cuando entre anónimos alguien le pone la cara a una movilización política, esa cara es la que se acaba asumiendo el fracaso. Así que fracaso de Gabriel Cuadri, fracaso de Margarita Zavala y fracaso de la oposición, que no pudo sacar a más de 500 personas a la Ciudad de México. ¿Y por qué digo que es un fracaso? Porque incluso en términos narrativos Jesús los va a meter en un problema. Porque si el próximo 10 de abril no salen a votar 40 millones de mexicanos y, por ejemplo, solo salen a votar 8, 10, 12 millones de mexicanos, y ellos van a decir que es un pinchazo de convocatoria, que no fue suficiente, siempre la sociedad les va a poder recordar que ellos fueron 500 en las calles de la Ciudad de México, ¿no? A la mera hora no solo demostraron debilidad, sino que dejaron un elemento de recuerdo de debilidad inmediata para cuando pase el revocatorio de mandato poder comparar cuáles son las fuerzas de la oposición anti-AMLO y cuáles son las fuerzas del obradorismo organizado. Ahora, Abraham, ¿tú no sientes una división incluso al interior de la propia oposición? Porque de repente escuchamos a Damián Cepeda hablar precisamente del revocatorio con un discurso muy diferente al que escuchamos por parte de Lili Telles o el propio Marco Cortés. Sí, Damián es un tipo inteligente, no es precisamente un político al que yo votaría, pero es un tipo inteligente que lo ha demostrado a lo largo del Senado de la República desde 2018, cuando empezó el gobierno de la Cuarta Transformación. Ha tenido intervenciones interesantes sobre distintos temas, incluso intervenciones muy frontales cuando las votaciones para los ministros de la Suprema Corte, Damián ha ido haciendo sistemáticamente a lo largo de estos años sus cuentas, sus equilibrios sobre cuántos podrían responder en un momento al obradorismo y cuántos a la oposición, y siempre en base a sus cálculos ha hecho intervenciones muy,
muy inteligentes que han dado a la oposición herramientas para no votar a favor de algunos de los proyectos del obradorismo. Sin embargo, en este caso lo que planteaba Damián es, bueno, hay una herramienta potente, democrática, que tanto la izquierda como la derecha ha defendido a lo largo de décadas y no podemos utilizarla porque ustedes no quieren, ¿no? El problema real es que quien mueve los hilos en la oposición, querido Jesús, son dos tipos de personajes, que también es algo de lo que ya platicábamos anteriormente. Por un lado están los personajes intrínsecamente políticos que tienen una debilidad manifiesta, como es Marco Cortés, ¿no? Como líder del Partido Acción Nacional, que su capacidad de convocatoria e incidencia política es muy nula. Y por otro lado están los liderazgos empresariales dentro de la oposición. Claudio X González, Gustavo de Hoyo, cuya convocatoria social también es muy limitada, muy nula en ese sentido, ¿no? Así que yo creo que la oposición no se puede enfrentar a ningún tipo de movilización en este momento, ya sea salir a las calles o ya sea llevar a la gente a las urnas. Y eso los mete en un aprieto, a medio plazo, porque en 2024, que es el proceso electoral más fuerte en el que se tienen que reacomodar las estructuras políticas tras 6 años de cuarta transformación, pues no tienen nada con lo que presentarse. Fíjense que la oposición siempre ha resistido electoralmente gracias a su estructura. Me refiero a las estructuras principalmente clientelares del Partido de la Revolución Institucional, pero también del PAN. Con eso salvaban un 20, un 30% de los votos a nivel nacional. Esas estructuras las quemaron al máximo en el 21. Y aunque perdieron y aunque no lograron quitarle la mayoría a Morena y aunque Morena ganó la mayoría de la gubernatura, consiguieron resistir en algunos de sus bastiones, resistieron en Guanajuato, resistieron en Yucatán, resistieron en Chihuahua, en las diputaciones federales y en algunas gubernaturas. Y eso en el 24 no veo por dónde tengan elementos para resistir, querido Jesús, porque esa movilización, tanto en las calles como electoral, ya no veo de dónde y no veo qué empresario van a seguir manteniendo estructuras clientelares de la derecha y de la oposición que cada día da menos resultados. A principios del sexenio había ciertos sectores que desde la izquierda decíamos, bueno, qué bueno que la derecha se movilizó y sacó a las calles en esa famosa marcha fifí inicial, aunque fue un poquito gracioso por las pancartas, por las lonas, por las consignas, pero qué bueno que se movilizaron y por fin salen a la calle, porque pues eso es la democracia, tener a la gente organizada en la defensa de unas ideas. Pero ahorita lo que vimos es que después de 3 años sacaron aún menos gente a la calle que en esa famosa primera marcha FIFI. Así que han perdido el tiempo en lo electoral y en lo político. Y un último elemento para demostrar de qué manera han perdido el tiempo y qué consecuencias va a tener eso, que mientras el presidente López Obrador presentaba el nuevo aeropuerto, está centrado en la construcción del Tren Maya y dentro de poco tenemos la inauguración de Tres Bocas, la oposición ni siquiera ha conseguido construir la narrativa de resistencia. ¿Eso qué quiere decir en el corto medio plazo? Pues que van a estar 3 años a la defensiva. Van a estar 3 años igual que lo que ocurrió con el AIFA. Cada vez que el presidente presente una promesa cumplida, ellos van a decir, es insuficiente, está feo, parece una central avionera, venden ayudas, en vez de plantear un modelo alternativo de país. Lo único que les queda son los comentarios que demeritan a un presidente que al menos sí está cumpliendo sus promesas. Digo, con un proyecto de nación con el que podrán no estar de acuerdo, pero que estaban en un programa electoral, que eran promesas que votaron 30 millones de mexicanos y que demuestran que hay un presidente que se toma en serio el lugar en el que está. Creo que eso va a obligar a la oposición a estar 3 años a la defensiva. Creo que a estas alturas del sexenio ya la oposición perdió su oportunidad. Creo que en el 24 viene una rearticulación de fuerzas que definitivamente marca la continuidad de la cuarta transformación. Y yo ya casi lo que pienso, Jesús, es que a ver qué se inventan a partir del 24 para empezar a existir como oposición, porque del 21 al 24 ya no veo cómo. No pudieron articular la movilización en las calles. No pudieron articular más que la defensa electoral de ciertos territorios y un pequeñito avance en la Ciudad de México, a pesar de que en las elecciones intermedias el partido en el gobierno siempre reduce su caudal de votos. Están en una situación muy difícil porque no les quedan muchas oportunidades. En esta gubernatura de 2022, Morena perfila ganar la mayoría. En el 2023, lo más probable es que el PRI pierda su bastión, el Estado de México, el estado más poblado del país, y que en 2024 se presenten con muy poca herramienta organizativa, movilizadora, para defender la posición pública que en algún momento llegaron a tener. Y ya un último elemento también vinculado con el eslogan, lo del terminas y te vas, y
reitero, dejando a un lado la mofa y el albur que ya hicieron las redes sociales, pues es evidente, ¿no? ¿Por qué salen a las calles a decirle a Andrés Manuel que están hartos de él, que no lo soportan, que no lo toleran, que necesitan que se vaya del poder? Pero a la vez lo que están pidiendo implícita y explícitamente en esa marcha es que la gente no participe en el revocatorio de mandato que puede sacar a López Obrador, ¿no? Y también hemos visto voceros muy gastados para defender este tema, sacaron a Demetrio Sodi a decir que la gente no vote, ¿no? Dices, pero bueno, ¿dónde están los cuadros públicos que han hecho estos 3 años para construir voces que merezca la pena escuchar y sobre todo que hablen a un sector importante de la sociedad? Si nosotros escuchamos, yo escucho a Demetrio Sodi sin problema, si no es un tema de arrogancia, es un tema de a qué sectores de la sociedad le habla realmente Demetrio Sodi y el distinto elenco de cuadros públicos como Cuadri o como Margarita Zavala, que es lo único que pudieron resistir, construir, mantener estos 3 años. Finalmente, yo, Abraham, y hablando precisamente de lo que se viene este domingo, ¿cuál crees tú que sea el escenario del que estemos platicando el lunes, después de este ejercicio de revocación de mandato? Yo creo que la ley de revocatorio de mandato todavía tiene parámetros muy elevados para hacer que la ciudadanía de manera efectiva pueda hacer valer el derecho en términos relativamente cotidianos y en situaciones de normalidad democrática. Por fortuna, es una herramienta nueva, es un derecho adquirido. Yo creo que hay que mejorarlo, pero lo que vamos a ver estos días es a millones de mexicanos saliendo a las calles. Yo considero que en su mayoría defender el proyecto de gobierno del presidente, porque además es el sector social que más se está movilizando en este revocatorio de mandato, y también encontraremos, como tú decías, a ciertos sectores opositores emanados de esa fragmentación que tienen entre ellos, que también saldrán a las calles a votar y a decirle al presidente López Obrador que no lo quiere. Bajo mi punto de vista, serán una minoría, pero creo que son una minoría que por lo menos entiende que la democracia se construye de poquito a poquito y que todo el mundo tiene que poner un grano de arena. Así que en ese sentido yo creo que vamos a ver salir a la calle a los sectores más democráticos de la oposición, que ya es ganancia, pero sobre todo a los sectores sociales que están mayoritariamente a favor de que continúe el presidente López Obrador. Y también lo que vamos a ver es un descrédito importante, y lo digo por desgracia, porque yo considero que las instituciones son muy importantes para que una democracia funcione, pero vamos a ver un descrédito importante del Instituto Nacional Electoral. Ya lo estamos viendo desde estos meses, ¿no? Cuadros y cargos públicos que no podían salir diciéndole a la gente, vote en el revocatorio de mandato, vote por usted, por quien usted quiera, pero participe, mientras que cuadros y voceros opositores sí podían salir diciendo, no, no vayan a votar, esa chingadera, que tal, que cual. Y entonces lo que vimos fue un desequilibrio muy claro que daña la institucionalidad del INE. Mientras los que animaban a participar eran multados, incluso el INE les pedía bajar sus contenidos de redes sociales, los que animaban a no participar tenían perfecto derecho a la libertad de expresión con este ejercicio. Así que lo que creo es que se demerita el Instituto Nacional Electoral y en particular, si en la elección de 2021 ya se quemó lo suficiente Lorenzo Córdoba, en este revocatorio de mandato quien se está quemando en plaza pública es el consejero Ciro Murayama, ¿no? Diciendo barbaridades, provocando en medios de comunicación abiertamente marcados, sesgados contra la Cuarta Transformación y sobre todo insultando, atacando, saliendo a decir que si la gente no vota no importa, ¿no? Pues esa no es la función de un consejero electoral. Yo creo que incluso parte de los suyos se dieron cuenta que Ciro les perjudica más que les ayuda en este momento, ¿no? Así que, para resumir el balance, movilización importante de las fuerzas que están con el gobierno del presidente López Obrador. Movilización parcial de algunos sectores de la oposición que entienden que el revocatorio es una herramienta importante, aunque no tengan la fuerza suficiente para tumbar a López Obrador, y por medio de un Instituto Nacional Electoral que ya demuestra otra vez, pero probablemente en un nivel bien acumulativo y bien fuerte, que ya no nos sirve como una institución que medie y que regule los procesos electorales, que ya hay amplísimos sectores de la sociedad que no confían en el INE y una importante reforma político-electoral que tiene que venir por el camino para recuperar las instituciones del descrédito en el que sus propios consejeros las han metido. Mi querido Abraham Mendieta, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para la octava. No, querido Jesús, muchísimas gracias y seguimos conversando porque yo no veo de qué manera la oposición va a encontrar la forma de reestructurarse de aquí al 24, así que van a seguir siendo un sujeto político de análisis importante para que en
todo el mundo, la izquierda y la derecha, entienda que en una democracia hay maneras en las que quien se opone no se debe comportar.